Hola, bienvenidos a Armelions. Mi nombre es Melanie y seré su anfitriona en este emocionante viaje. No olvides suscribirte y dar me gusta. Comencemos. Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 21. Ciudad de Múnich, Estado de Baviera, Alemania, 2 de agosto 1996, 17 horas 41 minutos. El corpulento borracho, tambaleándose, lograría acercarse a la mesa central. Su expresión era de enfado. Su esposa, como siempre servicial, se acercaría a su lado. El hombre, entretanto, se sentaba en la silla. Escupiría hacia un costado. Su boca apestaba a alcohol, por lo que la mujer reconocería enseguida el Eierlikör. «¿Dónde está mi comida?», gritó el sujeto con la mirada pegada en la ventana, como si intentara tranquilizarse. Su mujer asentiría nerviosa antes de ir a buscarla. Tras unos segundos, ella dejaría un plato de sopa caliente de espárragos sobre la mesa, justo cuando su marido escupía hacia un costado otra vez. Después de la primera cucharada, su rostro gesticularía un profundo desagrado, como si hubiera tomado algo incomible. Molesto, golpearía el plato hacia la derecha, generando un rotundo estallido. Cuando la losa del plato entró en contacto con el piso, rompiéndose en varias partes. Parte de la sopa caliente caería sobre las piernas de la mujer, que horrorizada retrocedería con muecas de dolor. «¿Qué mierda es esto?», escupió el hombre colocándose de pie enfurecido. «¿Acaso crees que soy un puto perro?». «No, por favor», dijo la mujer llevándose las manos a la boca sin dejar de temblar, sabiendo muy bien lo que venía después. «Eres una maldita inútil», gritó levantándole la mano. Su bofetón sería tan fuerte que le haría gritar de dolor mientras caía al suelo. Margaret, inexpresiva, observó toda la escena sentada desde la alfombra roja que adornaba el salón. Jugaba con su muñeca de trapo, pero el ensordecedor golpe le haría quedarse inmóvil en el lugar. «Hija, vete a tu habitación», dijo la mujer, mientras recibía una patada en el estómago que la dejaría sin habla por unos instantes. Sin reacción, la niña se quedaría inmóvil, mirando hacia donde estaba su madre, mientras ella rogaba por piedad después de cada golpe. El hombre, no conforme, la levantaría por los cabellos y le daría un puñetazo en pleno ojo derecho que la haría caer hacia una de las sillas con escándalo. «¿Qué miras?», acotó el padrastro mirando hacia Margaret. «Mi hija, no, por favor», dijo la madre intentando detenerlo, pero de una patada caería de nuevo al suelo. «Mi hija, no», insistió entre lágrimas de impotencia. La mirada de la niña se dirigió al piso. Asustada, se aferró a su muñeca. Cuando el hombre estaba a menos de 1 metro de distancia, Margaret levantó la mirada. Un puchero involuntario se dibujó en sus labios. Una brutal cachetada le daría vuelta la cara. «¿Qué miras?», le dijo Maggie al estudiante de 3er año que estaba al otro lado del mostrador. Era un muchacho guapo de pelo castaño y de sonrisa fácil que irradiaba una simpatía avasallante. «¿Vas a entrar o te vas a quedar como estúpido parado ahí?» «Perdón, no era mi intención», dijo el joven, bajando la mirada, emulando timidez. «La verdad es que eres muy linda y no sabía cómo continuar la conversación». «Entra de una vez, si no quieres que te saque a patadas», respondió la bibliotecaria, fulminándolo con la mirada. «Me preguntaba si te gustaría salir a dar un paseo», insistió el joven, ensanchando su sonrisa de nuevo. Margaret, sin decir ninguna palabra más, reforzaría su mirada asesina. Esto le haría comprender al estudiante que debía abortar la misión.
Llevaba semanas planeando aquella conversación, pero había fallado. Tras levantar ambas manos en señal de disculpa, el estudiante ingresaría a la biblioteca para hacer sus quehaceres, dándose por vencido. «Imbécil», susurraría Maggie mientras volvía a escribir sobre el documento de auditoría que tenía en el escritorio. Margaret desde siempre había sido arisca con la gente. Sin embargo, aquella tarde se encontraba de mal humor, más que otras veces. Ver el rostro guapo de aquel estudiante le había hecho recordar a su padrastro. Aquello le molestó tanto que le hizo sacar al exterior su parte más hostil. Cuando parecía que lograría terminar el informe a tiempo, un fuerte palmetazo sobre el mostrador la interrumpiría. Al levantar la mirada, sus ojos se encontrarían con los de la señorita Elizabeth Clayton. Su mirada sombría le dio a entender enseguida cuál era el motivo de su visita. La habitación la envolvió un silencio inquietante. Todos se comenzaron a sentir incómodos con el pasar de los segundos. Sus amigos heridos veían al joven Rivadeneira a estas alturas como a un extraño. Lo observaban como alguien peligroso. Lo veían como jamás pensaron verlo, en especial Melanie, que sin lugar a dudas era la más afectada. Martín casi podía ver el profundo temor en sus ojos. Ella intentaba disimularlo hablando con autoridad, pero el joven podía ver a la perfección cómo temblaba de pánico ante el mínimo movimiento de sus brazos, como si estuviera en presencia de un monstruo incontenible. Su amistad había sido dañada de alguna manera. Aquello le destrozó el corazón. Dentro de todo pudo haber sido peor, le confortó Dennis exhalando aire. Por un momento pensé que tenías un mal supremo dentro. En tal caso, la única solución sería asesinarte. Por lo que hemos podido averiguar, los males supremos tienen una debilidad, añadió Alejandro secándose el sudor de la frente. Esta es el olvido. Se alimentan y viven del miedo de otros seres. Por esta razón siempre han querido conquistar Armelions, porque el olvido los debilita. Desean perdurar en los corazones de los demás por siempre. Entonces, por esta razón, farfulló Martín. Sí, así es. Los males supremos también se equivocan, complementó el argentino. Por esta razón ya no existen en el mundo conocido. Las personas que sabían sobre su existencia fueron pereciendo, quedando sus historias esparcidas en muchas culturas antiguas como simples leyendas. Nuestra primitiva civilización los llevó a la extinción por las constantes guerras, complementó Melanie desviando la mirada. En Armelions eso no ocurrió, permitiéndoles perdurar por milenios. «Por favor, díganme qué he hecho», gritó Martín con angustia. Los tres guardaron silencio por unos instantes. No querían aceptarlo, pero los movimientos bruscos del chileno e incluso sus gritos aún los asustaban. Olvidar lo ocurrido no sería fácil para ellos. Después de mirarse las caras con indecisión, Dennis por fin tomó la palabra. «Está bien, yo te contaré todo», dijo mientras se desajustaba el cuello de la camisa. «Luego de recostarte en tu cama, una risa diabólica surgió de ti. Por un momento pensamos que era una de tus bromas, pero pronto nos daríamos cuenta de que no era así. A partir de aquí, enloqueciste de la nada. Te dio por ir a la biblioteca. Querías hablar con tu amiga Maggie. La mencionabas todo el tiempo. Primero fueron peticiones, risas y luego gritos. Te volviste agresivo. En tu estado no podíamos dejarte salir. Intentamos hablar contigo de todas las formas posibles. Después comenzaste a insultarnos de una forma desproporcionada, como si fuéramos tus enemigos. No tardaron en llegar los golpes. Todos aquí fuimos golpeados por ti. En especial Melanie, que intentó retenerte amistosamente para evitar hacerte daño, pero lo único que consiguió fue recibir un puñetazo brutal por tu parte.
Ella quedó tendida en el suelo por varios minutos, intentando recuperarse. Lloró como una niña, ¿sabes? Y quizás no lo hizo por el duro golpe, sino porque eras tú quien la había agredido, enfatizó el francés justo cuando la estadounidense se llevaba las manos a la boca. Como fuese, no teníamos tiempo para ayudarla. Con Alejandro te sujetamos, pero sacabas unas fuerzas increíbles, casi sobrehumanas. Tuvimos que recurrir a la violencia. Eso explica por qué tienes moretones en el rostro y marcas en los brazos. Sin embargo, no teníamos otra opción. La situación se nos había salido de las manos. Ya no nos escuchabas, mucho menos nos reconocías. Ya no eras capaz ni siquiera de unir 3 palabras seguidas. Solo eras un monstruo que gritaba y gruñía como un salvaje. Martín se quedó inmóvil, petrificado por lo que oía. No podía creer lo que escuchaba de la boca de Denis. Se miró las manos y los brazos intentando recordar. Pasó su vista por cada moretón, por cada rasguño de su cuerpo. El ardor le ayudaba a encontrarlos. Solo aquí se percató de lo maltratado que se encontraba. Ni hablar de sus músculos que se hallaban agarrotados, como si hubiera sometido a su cuerpo a un excesivo entrenamiento físico. Pero el dolor que sentía tampoco le decía nada. Su mente estaba bloqueada. El no poder recordar le generó una ansiedad abismante que lo llevó al borde de las lágrimas. El dolor del cuerpo era soportable, pero el dolor de su alma era asfixiante. Esta sensación la conocía bastante bien. Estaba acostumbrado a ella. En el pasado muchas veces actuó sin pensar, dañando a la gente que más quería. Saber que lo había hecho de nuevo lo desmoralizó. La culpa le volvió a refregar en la cara que todavía seguía siendo Felipe. Por más que intentamos, no logramos retenerte, prosiguió Alejandro exhalando un poco de aire. Tu fuerza era descomunal, tu raimara resplandecía a través de la ropa. Imaginamos que de allí sacabas tu fuerza. Sorprendidos vimos cómo te colocabas de pie y echabas a caminar a pesar de tu estado. Tambaleándote llegaste a la puerta. Cuando Denis intentó sujetarte por última vez, tú de inmediato usaste magia. Lo expulsaste con aire azotándolo contra la pared de al fondo. Recibió un duro golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Ahí noté que ya no podíamos detenerte. Con Denis inerte en el suelo, Melanie me rogó que fuera a por ti. No lo pensé mucho. Sin decir nada, me dispuse a buscarte en la biblioteca, donde seguramente estarías. No quería ir, era peligroso, pero la situación era grave. Debía de salvarte de ti mismo o esto acabaría muy mal. Corrí por los pasillos de los cuartos lo más rápido que pude, tomando el atajo de la sala de los instructores para llegar antes, pero no fue suficiente. Cuando salí del pasillo, te vi atravesar el marco de la puerta de la biblioteca. Me estremecí por dentro. Corrí con todas mis fuerzas para sacarte de allí, pero no había nada que pudiera hacer para evitar el espectáculo. No, eso no es cierto. Dime que no es cierto, interrumpió Martín, tomándose la cabeza con las manos. Boludo, por lamentable que parezca es cierto, repuso Alejandro. Lo que dice él es verdad, acotó Melanie, que por primera vez lo miró fijo a los ojos. Yo igual presencié parte de lo que narra. Atónito vi cómo le hablabas con ligereza a Maggie, continuó Alejandro intentando dar con las palabras correctas. Ella te recibió con una amplia sonrisa como siempre suele hacerlo, pero aquella sonrisa no tardaría en desaparecer luego de percatarse de tu estado. Su ánimo pasó de amistoso a hostil de un momento a otro. Frunciendo el ceño te preguntó si te encontrabas borracho. Tambaleándote y abriendo los brazos, le respondiste que te encontrabas mejor que nunca. Ella te pidió que te retiraras de la biblioteca con fiereza, aunque noté muy bien cómo intentaba contener su ira. Comenzaste a reír de nuevo de forma extraña. Recordarla me causa escalofríos.
No era humana. Una vez más, Maggie te pidió que te fueras, pero ahora junto a una amenaza. Al notar que solo reías y no decías más que palabras sueltas sin sentido, Maggie se acercó a ti y luego de observarte unos segundos a la cara, te dio una fuerte bofetada. Allí comenzaría lo peor. Ella se volteó y se comenzó a alejar de ti, asumiendo de que te irías, pero no fue así. Tu cara se tornó colorada. Tus ojos no reflejaban más que una inusitada ira. De la nada hiciste un hechizo que nunca antes te había visto usar. Manipulando el aire con tu raimara, tomaste a Maggie por el cuello sin tocarla con las manos y la levantaste del suelo a casi 1 metro de altura. Los estudiantes que estábamos cerca y yo quedamos espantados. Tu brazo derecho extendido temblaba mientras mantenías suspendida en el aire a quizás una de tus mejores amigas. Ella comenzó a toser. El aire le empezaba a faltar. Su ahogo era evidente. Se llevó sus manos al cuello, pero era inútil. Algo invisible se lo estaba rompiendo. Todo su cuerpo se movía con desesperación, intentando zafarse de semejante ataque. No quiero decirlo de esta manera, pero la estabas matando, y los estudiantes que estaban cerca observando no ayudaron mucho. Gritaron escandalizados mientras todo se convertía en un rotundo caos. Las lágrimas brotaban de los ojos de Martín con una facilidad increíble. Una serie de emociones lo embargaron por completo, tantas que era imposible para reconocerlas. Impotencia, temor, rabia, culpa entre un montón de otras. Ambas manos se las llevó al rostro desconsolado. Su llanto era amargo, áspero, sobre todo doloroso. Melanie, luego de verlo quebrarse de esa forma tan efusiva, sintió cómo su interior se sacudía. Sus dudas por fin se desvanecieron. Su amigo Martín había regresado. La joven se sentó a su lado sobre la cama y acarició su espalda con delicadeza. Su emoción contenida se liberó y lágrimas de felicidad recorrieron su mejilla sin desearlo. «Martín, ¿se puede saber cómo aprendiste ese hechizo?», preguntó Alejandro frunciendo el ceño. «Es de vital importancia saber todo». «No lo sé. No conozco esa magia. No entiendo cómo la realicé». «Tranquilo, te entendemos», añadió Denis en un tono de voz bajo y complaciente. «Sabemos que esto es difícil para ti, pero debes saber todo lo que pasó». Desviando su mirada hacia Alejandro, le hizo saber que debía continuar narrando los hechos. Cuando pensábamos que todo terminaría en tragedia, la raimara de Maggie se comenzó a iluminar. Con lentitud comenzó a descender al suelo. Su rostro volvía a tener expresión y color. Su ira se proyectaba por sus ojos. Brillaban con la intensidad del más implacable fuego. De alguna manera empezó a contrarrestar tu ataque, a tal punto que revirtió la situación y al cabo de unos segundos de lucha te tomó del cuello a distancia de la misma forma. De inmediato comenzaste con los ahogos y los gemidos. Cuando vio que te desvanecías, te soltó y caíste de rodillas. Ella en furia se acercó dispuesta a matarte, sobre todo después de ver de lo que eras capaz, pero ella se detuvo, mas solo se burló de ti, diciendo que cómo había sido capaz de pensar que un alumno de primer año podía siquiera competir con uno de cuarto. Dolida te trató de engreído, desagradecido y sobre todo de traidor. Te insultó con vehemencia. Jamás la había visto tan enojada. Cuando se disponía a golpearte apareció Melanie, quien de rodillas le pidió clemencia, lo que sorprendió a todos los presentes, incluyéndome, que estaba allí petrificado. Luego de pensarlo un momento, Margaret accedió ordenando que te sacáramos enseguida de allí antes de que cambiara de opinión. Me acerqué y entre los dos te regresamos a la habitación lo más rápido que pudimos. Pero había mucha gente allí. Muchos vieron lo acontecido. Dudo mucho que esto pase desapercibido. Debes prepararte para lo peor, Martín. Opino lo mismo,
acotó Denis, poniéndose de pie y agitando los brazos. De hecho, me sorprende que no te hayan venido a buscar aún. Es cosa de tiempo para que el rector se entere de todo. Hay que averiguar por qué hiciste lo que hiciste, Martín. Eso es fundamental, concluyó Alejandro, recostándose sobre su cama preocupado. No hay nada que pensar. Fue drogado, añadió Denis. Es una buena hipótesis, ratificó el argentino, volviendo a sentarse sobre la cama. Pero hay que saber quién lo hizo, cómo y cuándo. Es evidente quién fue, aseguró Melanie sacudiendo la cabeza. Sabía que Bodoni no se quedaría tranquilo luego de lo ocurrido el otro día en el torneo. «¡Maldito Bodoni!», gruñó Denis golpeando la pared. Por eso se mostraba tan distante de nosotros últimamente. Si pasaba algo, no quería que sospecharan de él. Quizás fue durante la noche, complementó Alejandro llevándose su mano a la barbilla. Además de las pesadillas que tuvo Martín, quizás alguno de ellos se coló aquí dentro. Esa noche fue extraña. Incluso existe la posibilidad de que hayamos visto la silueta del invasor, creyendo que era Martín. Nos confiamos demasiado. Si hay alguien capaz de hacer algo así en nuestra generación, ese es Christopher Hernández, complementó Melanie frunciendo sus labios. Su familia es famosa por tener grandes alquimistas. Si hay alguien que tiene lo necesario para fabricar una droga, es él. Tienes razón, apoyó Cantu. Su familia debe contar con libros llenos de conocimientos alquímicos, de los cuales nosotros jamás tendremos acceso. ¿Cómo Christopher puede tener tanto poder?, cuestionó Martín, resistiéndose a creer en lo que escuchaba. Las mentes humanas son frágiles, olvidan y mueren con facilidad, dijo Melanie sin quitar la vista de la ventana. Pero los libros no. Los libros no olvidan y no mueren. Una vida entera de conocimiento puede ser transmitida a la siguiente generación para que puedan continuar perfeccionándose. Estoy segura de que Christopher es capaz de hacer algo así. El grupo de amigos se quedó inmóvil, intentando encontrar tranquilidad y lograr pensar con la cabeza fría. Esta podría ser perfectamente la última vez que verían a Martín en el palacio. De seguro ese mal nacido corrió a contarle todo al rector, refunfuñó Denis rompiendo el silencio. No lo creo, debatió Martín sacudiendo la cabeza. Lo que me ocurrió fue muy grave. Dudo que quiera verse involucrado. En estos momentos buscará mantenerse alejado lo más posible de todo. No querrá dejarse en evidencia. Se encargó de darme la dosis suficiente para que yo mismo me perjudicara. Deberías denunciarlo y solicitar un examen médico, acotó Melanie alzando la vista. Puede que el químico usado aún esté en tu cuerpo. Bodoni es inteligente, contestó Martín sacudiendo la cabeza. Si de verdad está detrás de todo esto, debió de asegurarse de no correr ningún riesgo. Lo más probable es que la droga que me suministraron sea indetectable. ¿Qué hacemos entonces? Esto no puede quedarse así, afirmó Melanie apretando el puño. Si tu teoría es cierta, añadió Alejandro mientras su pierna derecha se sacudía de manera incesante. Bodoni debió enterarse de lo importante que es para ti el viaje a Polincas, y dedujo que no lo pondrías en riesgo intentando denunciarlo sin pruebas. Y tienes razón, preferiría que esto pasase desapercibido, sentenció Martín, tomando una bocanada de aire. No soportaría enterarme de que el viaje será cancelado a causa de esto. Pero Martín, tú debes... intentó debatir Melanie, pero sería interrumpida. Fuertes golpes se sintieron del otro lado de la puerta. Todos se miraron preocupados. Sin saber qué hacer, se quedaron allí quietos en silencio, como esperando que esos golpes solo fueran parte de su imaginación. No obstante, los golpes se oyeron de nuevo, pero esta vez con más intensidad. ¿Quién es?, preguntó Denis con timidez.
No se oyó respuesta alguna. A los pocos segundos, los golpes se sintieron con mayor fuerza. Daba la impresión de que la puerta cedería en cualquier instante y se vendría abajo. Martín, asumiendo su responsabilidad, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, preparado para lo que fuese. Melanie, asustada, se escondió debajo de la cama de Dennis, tratando de no ser detectada. Ser encontrada en la habitación de los chicos solo traería más problemas. Martín, al momento de acercar su mano a la puerta, sintió de nuevo los desmesurados golpes a la altura de su cara. Esto lo hizo saltar de la impresión. Luego de tragar un poco de saliva, abrió la puerta. La maestra Elizabeth Clayton. Aunque lo intentó disimular, se veía molesta. Sus ojos azules se clavaron en Martín como cuchillas. ¿Se puede saber por qué se demoró tanto en atender la puerta, joven Martín? Me disculpo. Si hubiera sabido de que era usted, habría salido mucho antes. La maestra se le quedó viendo con desplante unos segundos. El chileno tenía el pelo desaliñado y un llamativo cardenal en el rostro, tanto que sus orejas quedarían en un segundo plano. El director Parton necesita verlo de inmediato en su despacho. Quiere hablar con usted de algo bastante delicado, sostuvo ella mientras miraba hacia el interior de la habitación buscando algo sospechoso. ¿Me puede acompañar, por favor? Con una serenidad increíble, Martín asintió con la cabeza. A pesar de la situación en la que se encontraba, logró mantener la calma. Sabía que, independiente de cómo se dieran las cosas, él era el único responsable de sus actos y debía hacerse cargo de ellos. De alguna manera, sentía que debía ser castigado. Pero si eso ponía en peligro su viaje a Polincas, sabía muy bien lo que debía hacer. Cuando parecía que la maestra se retiraba del lugar junto a Martín, la mujer se detuvo para voltearse y dirigirse a los jóvenes. Díganle a Melanie que regrese de inmediato a su cuarto, que no se le olvide que puedo sentir su aura con facilidad. Así será, contestó Alejandro. Entretanto, Dennis se quedaba mudo de la impresión. Los pasillos que llevaban al despacho del rector y que tantas veces había transitado se hicieron eternos para el joven Rivadeneira. Lo embargó la ansiedad. Al pasar por una de las salas de clases, vio su reflejo en un cristal. Deseó no haberlo visto. Estaba hecho un desastre. Eso lo colocó aún más nervioso. Estaba impresentable. Su pelo estaba grasoso y desordenado, en especial por la parte de atrás de su cabeza, donde el pelo estaba tieso apuntando hacia el cielo. Su uniforme estaba sucio, al igual que su rostro, donde los moretones en su ojo izquierdo, cuello y manos eran los más visibles. Los estudiantes que lo vieron pasar lo miraron con desconcierto. Mientras susurraban entre ellos, se sintieron risas y provocaciones a las cuales Martín no respondió. A esa altura, todo el palacio sabía lo que había ocurrido en la biblioteca. No quería armar otro escándalo y darles más motivo por el cual hablar. Algo era seguro. El menor de los Rivadeneira ya no era un simple estudiante. Se había vuelto muy conocido tanto por sus buenas como malas obras. Ya era de suponer para dónde se dirigía y por qué la mismísima Elizabeth Clayton lo escoltaba. La maestra golpeó la puerta y solicitó autorización para ingresar. El director, por supuesto, le permitió el paso. La puerta se abrió con lentitud. Parton se encontraba en su silla mirando por la ventana, dándole la espalda a Martín. Luego de unos segundos, se volteó y se acercó a su escritorio. «Me imagino que sabes por qué estás aquí, Martín». «Claro que lo sabe», exclamó la maestra indignada. Por un momento dejó de ser la maestra fría e inmutable que aparentaba ser. «Armó tremendo escándalo. Es una vergüenza para el palacio. Señor, si me lo permite, deberíamos...» «No te lo permito», interrumpió Paul alzando la mano. «Además le pregunté a él, no a ti. Creo que deberías dejarnos solos». Con evidente molestia,
Clayton miró al joven con severidad, lo que obligó al estudiante a bajar la mirada. Sin más opciones, ella optó por obedecer y se retiró del despacho en silencio. Si aquella conversación ya era incómoda para el Rivadeneira, después de aquella escena lo sería aún más. Los ojos del rector se posaron en Martín con una especial agudeza, como si procurara estar atento a cada uno de sus gestos, a cada una de sus palabras con detalle. Su rostro estaba inexpresivo, se podía sentir un aura de pasividad y concentración absoluta. «Me imagino que ya sabes por qué estás aquí», insistió el rector. «La verdad es que no, señor», respondió el joven casi al instante, sin poder levantar la mirada. «Es por un rumor que he escuchado», complementó Parton, emitiendo un suave suspiro. «¿Es cierto que agrediste a Margaret Clausen de forma imperdonable en la biblioteca?» Martín quedó perplejo. Sus sospechas y aflicciones se hicieron realidad. Aquella pregunta le cayó como un balde de agua fría. No fue capaz de ocultar el nerviosismo. Sus palabras se trabaron en su boca con poca naturalidad. ¿De dónde sacó eso, don Paul?» Un silencio de ultratumba se apoderó del lugar. Entretanto, ambos se miraban a los ojos. Con dificultad el joven logró sostenerle la mirada al rector. Era lo único de lo que se sentía capaz. Sus palabras, su rostro, su cuerpo entero ya no le ayudaban. Es más, lo delataban. Tenía que hallar pronto algún modo de ocultar la verdad o estaba perdido. «Tu silencio me indica que todo lo que me dijeron es cierto». «Todo eso es falso, señor», contestó Martín con fuerza y claridad, casi por reflejo, disfrazando muy bien su desesperación. Jamás se sintió tan al filo de la cornisa como en aquella ocasión. Intentó transmitir seguridad en sus palabras. El joven fue sagaz, tenía claro que debía de ser conciso. Mientras menos palabras utilizara, sería mejor. El rector era un hombre inteligente, instintivo y de una vasta experiencia que por años la vida le fue regalando. Si daba muchas explicaciones, no tardaría en dejarse en evidencia. Debía de ser breve y preciso. «No me estás mintiendo, Martín, ¿cierto?» «Por supuesto que no, señor». Se siguieron mirando los ojos por largo rato. Martín no quería aceptarlo. Quería pensar que eran imaginaciones suyas, pero pudo ver la decepción en los ojos de Paul. Eso le creó un profundo sentimiento de tristeza. «No eres el primero al que cito aquí por este tema», aseguró el director, reorganizando las hojas que tenía repartidas por todo el escritorio. «Estuvo aquí Margaret antes que tú. Necesitaba conocer su versión primero, ya que es la implicada en estos hechos. Además, esto ocurrió en la biblioteca, donde se han reunido miles de estudiantes a aprender magia desde hace años. Por lo mismo es un recinto sagrado que merece respeto». Finalizó regresando sus ojos de nuevo en el estudiante. Casi no pestañaba, como si buscara leer su comportamiento a detalle. Una sensación de frío recorrió el cuerpo de Martín al oír aquellas palabras. Ser sorprendido en una mentira era la peor forma de ser expulsado del palacio. Si su familia ya era catalogada como oscura gracias a su tío, después de esto, la poca confianza que había generado y ganado Martín sería reducido a cenizas. Cuando estaba a punto de ceder y confesar todo, el rector prosiguió. «Margaret fue clara. Como tú dices, todo es falso. Pero para asegurarnos de que estuviera diciendo la verdad, ella fue retenida aquí». La enorme estantería llena de libros que se encontraba a la izquierda en la pared se comenzó a abrir. Giraba en su propio eje, emulando una puerta giratoria. Del interior apareció Maggie con una expresión seria. «Tenías razón, Margaret. Todo esto no fue más que un rumor malintencionado. Ya te puedes retirar. Gracias por tu colaboración».
La bibliotecaria, haciendo una pequeña reverencia hacia el rector, se giró para ir luego hacia la puerta de salida. No le dirigió la mirada a Martín en ningún instante. A pesar de que su rostro y su caminar lento transmitían tranquilidad, el joven tenía la certeza de que ella estaba dolida. Hubiera deseado ver en ella enojo o reproche, pero ni siquiera le regaló eso. Verla en ese estado tan apagado dejó al estudiante de primer año destrozado. Martín, yo no nací ayer. Sé que ustedes dos ocultan algo. Además, esos golpes que tienes no se hicieron solos. Pero como no hubo daños materiales ni a las personas, no insistiré en el tema. No obstante, algunos decían que tú habías sido poseído por un mal supremo. ¿Qué sabes al respecto? He oído sobre ello, pero si fuera así, no estaría hablando con usted ahora mismo, señor. Buena respuesta, afirmó el rector regresando la vista hacia sus documentos. Mira, Armelions es un mundo maravilloso. Sin embargo, no todo es perfecto. Existen también los males supremos, monstruos poderosos capaces de apoderarse de las personas por medio de la posesión. Comprenderás ahora mi preocupación por este tema. Comprendo, señor. Me disculpo por las molestias, respondió Martín, intentando ser lo más cortante posible. Deseaba salir cuanto antes de aquella situación. Me alegro de que todo esto no pasara de un rumor malintencionado. Me hubiera dolido tener que expulsarte del palacio. De verdad deseo que te conviertas en un gran catalicista, tal como lo fue tu abuela, finalizó Paul indicándole la salida con la mano. Sus palabras eran amables, pero su rostro indicaba todo lo contrario. De alguna forma, Martín había perdido la confianza del rector. Martín abandonó el despacho del director preocupado. Su corazón palpitaba tanto que sentía que se saldría de su pecho desbocado. Si bien, al parecer todo seguía tal cual como hasta antes del incidente, sabía también que lo ocurrido no era normal. Se preguntaba si debía de pedir ayuda o si su terrible actuar solo fue producido por la fuerte droga que le suministraron. El temor afloró en su interior. Jamás había sentido tanto miedo de sí mismo. Se sentía vulnerable tanto en lo mental como en lo físico. Confundido, sintió cómo su cabeza comenzaba a doler, del mismo modo que sus brazos y piernas. Las consecuencias del día anterior aún se manifestaban con dureza en su cuerpo. Mientras estaba sumergido en sus pensamientos, en un momento de lucidez recordó a Maggie. Su nombre sacudió su mente como un haz de luz atravesando la ventana en un hermoso día de verano. Si él aún seguía en el palacio, era gracias a ella. Corrió en busca de su antigua amiga. Si recibía un puñetazo en el rostro como respuesta, no le importaba, pero necesitaba disculparse y decirle un gracias que le permitiera estar tranquilo consigo mismo. Ella acababa de arriesgar su lugar en el palacio por él. Era más de lo que esperaba en esta situación, y no quería verlo como un regalo de despedida. Deseaba arreglar las cosas como fuese. El primer lugar al que fue no podía ser otro. Para su sorpresa, otra estudiante estaba en el mostrador de la biblioteca reemplazándola. «Disculpa, ¿sabes dónde puedo encontrar a Margaret Clausen?» La nueva bibliotecaria era delgada y de baja estatura. Llevaba un llamativo moño sobre la cabeza, como si buscara verse más alta. La muchacha lo miró de arriba abajo, como si intentara confirmar sus sospechas. ¿Eres Martín Rivadeneira? Lo soy, respondió enseguida. Sus ojos por un instante recuperaron su luz. Por si venías me dejó esta nota, dijo la joven extendiéndole la mano. Martín tomó el papel entre sus manos y la miró por unos momentos. Era un papel de color crema doblado por la mitad. Sin duda era de un cuaderno de apuntes que siempre llevaba con ella. Levantaría la mirada hacia la bibliotecaria
para agradecer su buena disposición y abandonaría el lugar. Después de caminar unos metros por el pasillo, tendría las fuerzas suficientes para abrir la nota. Pensé que tú eras distinto. Por un momento, Martín creyó que se desvanecería. Aquellas palabras repercutieron en su alicaído cuerpo. Luego de respirar profundo, guardó la nota y se obligó a seguir caminando. Decidido a no rendirse, recorrió todo el palacio. No obstante, no halló a Maggie por ninguna parte. Agotado, se comenzó a sentir mal. Ya no era capaz ni siquiera de mantenerse en pie. Sus piernas temblaban de debilidad. Intentó usar su raimara, pero unas desagradables ganas de vomitar lo detuvieron. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Aquello lo obligó a regresar a su cuarto apoyándose de las paredes. Al entrar a la habitación, los rostros inexpresivos de sus amigos despabilaron. Los jóvenes, saltándose las clases de alquimia, esperaron el regreso del chileno angustiados. Al verlo en dicho estado, los tres corrieron a sujetarlo para evitar que éste se cayera y se azotara contra el suelo. Uno de los peores días del joven Rivadeneira estaba llegando a su fin. Destrozado en todos los sentidos posibles, cerró los ojos para luego caer en el más profundo sueño. Quizás su único consuelo era que ya quedaban pocos días para su ansiada travesía a Polincas. Gracias por llegar hasta aquí, espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.